¿Qué onda? Bienvenidos a Hashtag Sin Filtro. Lastimosamente es la última plenaria, pero creo que es una de las más delicadas de todas las plenarias de las que hemos tenido. La plenaria del día de hoy se llama Un té de ruda, ya no de cuna. Habla sobre el aborto, que creo que es un tema muy controversial hoy en día que vivimos como jóvenes en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, en todas las redes sociales que tengamos vemos algo sobre eso. Así que los invito a orar para iniciar esta reunión que vamos a tener el día de hoy. Así que cierren sus ojos y acompañen mi oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites estar acá una vez más reunidos. Ahora vamos a hablar de un tema muy delicado, pero que queremos saber cómo lo podemos ver bajo la ley, bajo la medicina y bajo tu palabra, Padre. Te pedimos de que nos ayudes y que nos permitas aprender un poco más sobre cómo llevar a las personas pro aborto y cómo ser personas pro vida. Así que gracias por todo, Señor, que todo salga bien y que aprendamos un poco más de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Así que esto va a ser todo. Bueno, esta es la oración. Lo voy a dejar con un pequeño pensamiento antes de empezar. El pensamiento dice: decimos amar a Dios por sobre todas las cosas, pero cuando nos hacen una pregunta sobre por qué Dios está en contra del aborto, agachamos la cabeza y no alzamos la voz. Parecemos Judas cuando entregó a Jesús. Me voy a callar y así seguiré. No diré nada y lentamente me iré. Todos dicen, no sé si nacerá sano, no sé si será un humano, pero para ser sincero, no creo que vayas a tener un marciano. Así que simplemente eso es todo. Te dejo con un video que prepararon los jóvenes de drama y Dios te bendiga. Al chofer le hice la parada y como llovía más adentro que afuera, la gente se quejaba. Había demasiado gente parada y una bachata muy alta. No se escuchaba cuando pedían parada. Por un momento me detuve y el pique lo contuve y me dije: no, Natán, eso no es nada. Eso es lo que tenemos que pasar los pobres en esta isla tan bonita pero tan mal gobernada. Me di cuenta que a mi lado había una joven, la ven, bien bonita, pero que también lloraba. Le pregunté que qué tenía, me dijo que por qué en su vida me metía, que eso a mí no me importaba. Yo por el pique le pensé contestar, pero me detuve a pensar que ella tenía la razón. ¿Para qué ella va a hablar conmigo si yo no soy su amigo y de su problema no tengo la solución? Luego de eso me dijo que se disculpaba, que hablarme de esa forma no era su intención, que estaba pasando por una situación muy fuerte, pensaba que la muerte era la única solución. Le pregunté, pero ¿qué puede ser tan grave para que una muchacha como tú se quiera dañar? Me dijo que es el efecto secundario que recibes cuando las cartas que te hacen reír luego te hacen llorar. Yo me quedé pensativo y por el mismo motivo le pregunté, ¿me puedes explicar? Me dijo que era una historia demasiado larga y estaba en Sabana Larga y se tenía que quedar. Por su situación yo pensé hablarle de Jesús, pero vi su condición y dije, no lo va a aceptar. Me dijo que fue un placer conocerme, que espera volver a verme, pero que ya se tenía que marchar y... aprovecha el tiempo, que no va a retroceder. Tu vida es el medio para llegar hacia él. Aprovecha el tiempo, que no va a retroceder. Tu vida es el medio para llegar hacia él. Cuando llego a mi casa, la luz apagada, enciendo la noticia de Roberto Cavada y acababan de hablar de una joven suicidada en el patio de su casa y que estaba embarazada. Me quedé pensando, Dios mío, que no sea ella, una muchacha tan joven, inteligente y bella. Pero al instante mi corazón quedó roto cuando dijeron su nombre y enseñaron su foto. Nudo en la garganta, me quedé sin habla. ¿Por qué callas, hombre necio, cuando Dios te habla? Yo pude haberle predicado a ella y decirle que aunque no estaba en el cielo era una estrella, que Dios tenía un propósito con su vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, que lo destruido Él lo puede restaurar, que estaba embarazada, había un niño, ¿por qué luchar? Porque Él sí está cuando esos panitas no están, porque Él te ama y con tu vida tiene un plan. Pero es muy fácil predicarle a esos que siempre están normales, que no tienen problemas mentales ni emocionales, pero esos drogadictos en la calle, ¿quién les predica? A los homosexuales.
Buenas noches, estamos aquí con la última plenaria de este congreso que se llama Sin Filtros, con uno de los temas más controversiales y delicados que hay en este evento, pero ese evento se trata de eso, de hablar sin filtro estos temas controversiales. Este tema va enfocado a demostrar y a explicar por qué Dios va en contra del aborto. Han habido marchas, pancartas, sociedades, personas que han querido legalizar el aborto en nuestro país, y aún así no lo han logrado. ¿Por qué será eso? Las preguntas más frecuentes son: ¿por qué Dios rechaza el aborto? Pero ¿y si me violan? ¿Aún debo tener a ese bebé? En ese momento, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué voy a tener algo que ni siquiera quiero? Y lo más allá de todos, hasta el cristianismo, es: yo opino que si es violación la causa, ¿por qué podría poder abortarlo? Nos hemos vuelto tan egoístas que pensamos solo en el hoy y no en el mañana. Con ustedes, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Bueno, me siento completamente feliz de poder compartir con ustedes este tema que de verdad espero yo lo principal, que el Señor pueda hablar a sus vidas y el Señor pueda dejar claro cuál es el pensamiento que Él tiene del aborto, cómo nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que responder ante esta ola que viene de pensamientos negativos y ante esta ola de personas que están tratando de hacernos creer que el aborto bajo algunas circunstancias o de modo deliberado puede ser permitido ante la palabra de Dios. Quiero empezar diciéndoles principalmente el tema, que es un té de ruda y no hay cuna. Vamos a hablar del aborto, vamos a hablarlo en 4 aspectos principales, vamos a conceptualizarlo, vamos a hablar los tipos de aborto. Asimismo, vamos a hablar del aspecto bíblico, del aspecto médico y del aspecto legal. Vamos a finalizar con unas conclusiones específicamente, tratando de darles a ustedes argumentos o explicándoles, mejor dicho, cómo debemos de pensar ante los pensamientos, perdón la redundancia, de estas personas que dicen que el aborto puede ser legal. Primero, quiero pasar una encuesta. Vamos a ver. Y les quiero preguntar, es una encuesta súper pequeña, solamente son 2 preguntas y ahí les van a aparecer en su pantalla en ese momento. La primera dice: ¿cuál es su postura acerca del aborto? Son 3 opciones que ustedes tienen para escoger. La primera de ellas es si están completamente en contra del aborto. La segunda es si están a favor bajo algunas circunstancias, como por ejemplo en caso de violación, en caso de malformación del feto, y si están a favor sin ninguna restricción, es decir, que solamente la mamá y el papá o solamente la mamá puedan decidir si quitar la vida del niño. Así que pueden votar, por favor. Y la segunda de las preguntas dice: ¿conoces a alguien que haya estado involucrado en una situación de aborto? No solamente que hayan abortado, obviamente, sino que hayan conocido a alguien que al menos haya pensado o les haya manifestado a ustedes el deseo de querer terminar con la vida de un niño que llevaba en su vientre. Así que, por favor, ahí ayúdennos llenando esa encuesta, que solamente son 2 preguntas. Vamos a ver, llevamos 28, 43, 45 votos. Nos faltan unos poquitos por ahí para que podamos terminar. Voy a dar unos segunditos más, 20 segunditos más, para que los que no han podido contestar puedan dar respuesta a estas 2 preguntas. Tienen que ser completamente sinceros, no vamos a revelar nombres, no les vamos a escribir después: hey, ¿por qué pusiste eso? No tengan pena. Así que voten. Y quiero ver, van 47 votos. 15 segunditos más para que podamos finalizar. Bien, vamos a finalizar la votación y vamos a compartir los resultados. Dice la primera pregunta: ¿cuál es su postura acerca del aborto? El 64% dice que está completamente en contra, el 32% a favor bajo algunas circunstancias y el 4% a favor sin ninguna restricción. Y la pregunta 2, el 23% dice
que ha tenido contacto con alguien que haya estado involucrado en una situación de aborto y el 77% dice que no. Así que muchas gracias por los resultados que nos arrojaron y ahora vamos con todo a la presentación. Voy a compartir la presentación. Vamos a ver primero, quiero iniciar con esto. Quiero que pongamos atención y que veamos estos dos aspectos, estos dos medidores mundiales, donde se llevan datos en tiempo real. Quiero que primero veamos las cifras actuales del coronavirus. Ya les voy a explicar por qué. Si se fijan, hay 46 millones de casos en el mundo que se han dado, están entre inactivos, entre activos, y han habido 1.205.044 muertes hasta este momento. Quiero compartirles el otro dato que, les soy bien sincero, para mí fue bien perturbador, y se lo voy a compartir en tiempo real también, que son los medidores del aborto. Desde el 1 de enero de este año, del año 2020, hasta este preciso segundo, han habido 35.661.680 abortos. Y si ustedes se fijan, la cifra no para, se está subiendo. Ya subió 10 más en esos segunditos que yo hablé, ya subió otros 5 y así. O sea, 35 millones de abortos en lo que va del año. Es una cifra que debe a nosotros preocuparnos y no es una cifra inventada. Esta página ha tomado este medidor con base en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que es precisamente uno de los organismos que más apoyan estas políticas públicas a favor del aborto. Así que quería iniciar con eso para que vean la gravedad del asunto de cuántas vidas han asesinado durante este año. Este que ustedes pueden observar acá es un mapa de cómo está distribuido o cómo los países permiten o no permiten el aborto. Si ustedes se fijan, los países que están en rojo, que solo son 5 países en todo el mundo, son los que el aborto no está permitido bajo ninguna circunstancia. Luego, los que están en un azulito, verde, no sé qué color es, están autorizados para salvar la vida de la mujer. O sea, el aborto solo se permite cuando se tiene que salvar la vida de la mujer. Luego, en el tercer color, está permitido solamente en casos de violación, en casos de incesto o para preservar la salud de la mujer. Y el último es por razones económicas o a solicitud de la persona. Es decir, quiere abortar porque quiere abortar, no importa si tiene dinero para mantener al niño, si el niño viene sano, solamente porque tiene ganas de abortar. Así está la situación actual del aborto. Estos son los 4 puntos que les hablaba en un inicio que vamos a desarrollar a través de esta plenaria. Vamos a hablar, para empezar, acerca de qué es el aborto, el concepto del aborto. Dice, la OMS define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno. No me voy a meter ahorita a contradicciones más nada que mencionar que interrupción, según la RAE, significa cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo. Es decir, que para empezar, aunque ellos digan que no es una vida, que no es un ser humano, y todos esos argumentos que nosotros ya conocemos, según las palabras que ellos mismos utilizan y que ellos mismos nos proporcionan, están interrumpiendo algo que está en desarrollo. Es decir, están interrumpiendo algo que ya es ser humano y que solamente está construyéndose aún más a sí mismo a través de su propio desarrollo. Luego, podemos ver cuáles son los tipos de aborto. Bueno, fíjense, esto es sumamente importante. ¿Quiénes deciden el aborto? ¿Quiénes lo deciden? La mamá
o a veces en ambos padres. Y según la RAE, el filicidio es la muerte dada por un padre o una madre a su propio hijo. Es decir, han habido más de 36 millones de filicidios en lo que va del año. O sea, han habido 36 millones de papás que han matado a su propio hijo. O sea, quiero transmitirles de verdad la gravedad de este asunto. ¿Cuáles son los tipos de aborto? Natural o espontáneo, es decir, que no hubo ningún agente externo, ninguna fuerza, nada que provocar el aborto, sino que fue un aborto natural. El terapéutico, y quiero decirles algo sumamente contradictorio acá, que el aborto terapéutico, terapia significa sanar. Y ellos dicen que el aborto terapéutico, o la OMS dice que el aborto terapéutico es cuando la vida de la mamá está en riesgo. Pero en realidad, ¿qué están sanando con un aborto terapéutico? O sea, en realidad están haciendo todo lo contrario. Y el tercero, que es el inducido, que es médico o químico, que es decir, cuando hay una intervención quirúrgica o medicinas que incluso les están dando unas pastillas que las mujeres se las toman y se van a su casa para que esa pastilla mate al niño, y en su casa presentan el aborto con sangrado exagerado, en fin. Y esos son como los 3 tipos de aborto más común. Vamos a pasar al segundo de los puntos. Yo quiero que todos prestemos atención a lo que vamos a hablar, porque en realidad es el punto que más nos interesa. Vamos a hablar del aspecto médico y vamos a hablar del aspecto legal, pero en realidad eso es como un complemento nada más. Pero lo más importante para nosotros es saber qué dice la Biblia acerca del aborto, qué dice Dios acerca del aborto. Y para empezar, vamos a ver, dice, Dios no permite el aborto. ¿Qué dice Éxodo 20:13? Ahí está el versículo, no matarás. Uno de los 10 mandamientos. Pero es que entonces empezamos y decimos, no, pero es que ahí no te está diciendo que no tienes que matar al niño que está en el vientre. No, pero es que ahí no te está diciendo desde qué edad no puedes matar. No te está diciendo que a los fetos, no te está diciendo que al producto, porque de esa forma se refieren. Bueno, si eso no nos basta o decimos, no le voy a hacer caso a Dios, aunque Él me esté diciendo que no mate, vamos a hacer referencia, nos vamos a ir siempre en el libro de Éxodo a otro versículo que nos habla claramente del aborto. Y es Éxodo 21, versículos 22 y 23. Dice, y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta, o sea, una mujer embarazada, y ella aborta sin haber otro daño, es decir, que consecuencia de un golpe o algo, ella tuvo al niño, sin que no haya existido otro daño, es decir, sin que no haya existido la muerte del niño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, y pagará según lo que los jueces decidan. Pero dice, si hubiera algún otro tipo de daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y golpe por golpe. ¿Qué vamos a sacar de estos versículos? Vamos a sacar 2 aspectos sumamente importantes, 2 verdades de Dios para nuestra vida. La primera es que los no nacidos son personas. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el versículo anterior, dice, pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. Es decir, que el Señor considera vida aun cuando la persona está dentro del vientre. Esa es la primera verdad que nosotros vamos a sacar. Y la segunda verdad es que Dios considera el aborto como un homicidio. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que tenemos que pagar vida por vida. O sea, no te está diciendo la vida del no nacido vale menos que la vida del que lo mató. ¿Me doy a entender? Entonces, esas 2 verdades deben de servirnos a nosotros como parámetro y como espectro para partir de ahí, y que en nuestra mente siempre esté el recordar que para Dios hay vida desde antes del nacimiento. Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, la palabra que se utiliza acá en estos versículos es la palabra Yeled, que proviene del hebreo y significa niño. Hay unos versículos, por ejemplo, Génesis 33:13 dice, pero él le dijo, mi Señor sabe que los niños son tiernos.
ahí está usando la misma palabra que viene del hebreo que significa yeled, que significa niño. Y si nos vamos a Génesis 37:30, dice, y volvió a sus hermanos y les dijo, el muchacho no está ahí, ¿y yo a dónde iré? Cuando dice el muchacho, está usando la misma palabra yeled. ¿Qué quiere decir? Que en Éxodo, cuando el niño está en el vientre, le dice yeled, le está diciendo niño. Utiliza la misma palabra cuando está diciendo niños tiernos y utiliza la misma palabra cuando está hablando de un muchacho. Es decir, para Dios, todas las vidas valen lo mismo desde el momento de la concepción. O sea, para Dios no hay ninguna distinción. Para Dios, aunque tengamos 50 años, aunque tengamos 30 años, o los que ya estamos llegando a los 25, un poquito pasaditos, para Dios es lo mismo. O sea, para él, yeled lo utiliza para el no nacido, lo utiliza para el niño y lo utiliza para el muchacho. Por eso, el castigo que decía en Éxodo, que decía vida por vida. Así que ese es el parámetro más importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Sin embargo, si todavía eso no nos es suficiente, nos vamos a Salmo 139 de los versículos 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. En el versículo 16 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. ¿Qué quiere decir esto? Primero, los elementos de un ser humano. El primer elemento es el elemento material, o sea, el envase, el cuerpo, y el segundo elemento es el elemento espiritual, las entrañas. ¿Y desde cuándo ya habían entrañas y ya había cuerpo? Desde antes que el salmista naciera. Así que si unimos esto a lo que estábamos leyendo en Éxodo y a lo que leímos en Génesis, nos damos cuenta que para Dios vida es vida. O sea, para Dios, estemos en el vientre de nuestra madre o estemos fuera del vientre de ella, valemos lo mismo. Dice, Lucas 1:41, aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Cuando acá dice la criatura, se utiliza la palabra griega que es brefos, que significa criatura. Y si lo vemos en Hechos 7:19, es la misma palabra que se utiliza para referirse a los niños ya nacidos que mandaron a matar, a los niños que tenían menos de 2 años. Entonces, si está usando la misma palabra, criatura, para el que no ha nacido y para el que ya nació, aunque esté pequeño, ¿qué nos está diciendo la palabra del Señor? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que la vida vale lo mismo para Él. O sea, que estén en el vientre o no estén en el vientre, se los voy a repetir hasta el cansancio, porque ese es uno de mis objetivos principales para ustedes. Que entendamos que para el Señor la vida vale lo mismo, dentro o fuera del vientre. Pero vamos a ver 2 puntos más que son un poquito más cortos siempre de la palabra del Señor. Y este me fascina porque dice, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice Santiago en el capítulo 3, versículos del 8 al 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella, dice, bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué está haciendo Santiago? Santiago estaba llamándole la atención a las personas de su iglesia porque escuchaba mucha murmuración, porque escuchaba que muchos estaban hablando del otro, porque querían ostentar un cargo mayor, porque querían ser líderes, porque querían constituirse maestros, etc. Y él les dice, no, como decimos, amén, tranquilo. O sea, no, eso no puede salir de tu boca maldición y bendición al mismo tiempo, menos para con alguien que es tu hermano, porque esa persona de la que estás hablando está hecha a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que vamos a sacar de acá? Si Santiago nos estaba haciendo la advertencia de que no podemos hablar mal de alguien que ya nació,
aunque nos haya hecho mal y nosotros nos queramos referir mal de él, ¿cuánta más razón tenemos de respetar al que no ha nacido, que también es hecho a imagen y semejanza de Dios? O sea, de verdad, es como, démonos cuenta, pues, o sea, que el que está dentro también ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. El último de los puntos en este aspecto bíblico es que todas las vidas tienen un igual valor. Dice Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo él al hombre. O sea, el que mata tiene que dar su vida. ¿Por qué? Porque el mismo valor tienen. Y si ya vimos que Dios, por ejemplo, considera vida desde antes del nacimiento, desde la concepción, que ya habían entrañas, que ya había un cuerpo, que somos hechos a su imagen y semejanza, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que respetar también la vida de aquel que acaba de ser formado. Esos son los aspectos bíblicos y creo yo que debe de marcar como nuestra pauta y nuestra línea sobre si vamos a ser pro aborto y pro vida. Yo les digo así, claro y pelado, como decimos, aunque se vayan a reír algunos por ahí. Yo alzo mi voz y digo soy pro vida. Alzo mi voz y digo soy pro vida, porque eso me enseña el Señor a través de su palabra, porque el Señor me enseña que desde antes de yo nacer, la vida ya tenía el mismo valor que alguien que ya había nacido. Entonces, eso debe de marcarnos, como les decía, la línea por la cual nosotros nos vamos a definir. Vamos a lo siguiente, que es el tercer punto de esta plenaria, que es qué dice la Biblia, la ciencia, perdón. ¿Qué dice la ciencia? Dice, el desarrollo de un individuo comienza con la fecundación, fenómeno por el cual el espermatozoide del varón y el ovocito de la mujer se unen para dar origen a un nuevo organismo, que es el cigoto. ¿Quién lo dice? Lo dice Langman en Embriología Médica. Dice, el embarazo humano comienza con la fusión de un óvulo y un espermatozoide. ¿Quién lo dice? Lo dice Bruce, Embriología Humana y Biología del Desarrollo. No me lo estoy inventando yo, no lo estoy sacando de internet, no lo estoy sacando de fuentes no confiables, lo estoy sacando de los libros de embriología, de los libros de biología, o sea, de personas que tienen años y años y años de estudiar eso, como para que de repente alguien venga y le diga, no, es que la vida no empieza en la concepción, sino que empieza a los 6 meses. ¿Y por qué? ¿Por qué yo digo? Porque esos son los argumentos que nos dan. Entonces, si no creían en lo que dice la Biblia, que ya entendimos, creo yo que fuimos suficientemente explícitos en lo que Dios piensa, crean en lo que dice la ciencia. ¿Y qué es lo que dice la ciencia? Que la vida humana comienza cuando el espermatozoide se une con el óvulo y dan lugar a la concepción. Sin embargo, vamos a hablar, aquí dice, un concepto utilizado frecuentemente en el debate público de manera errónea, como definición, dice, del inicio de la vida, es el que utiliza la OMS para referirse al embarazo. Para la OMS, y quiero que con eso tengamos muchísimo cuidado, el embarazo comienza en el momento de la implantación del óvulo fecundado en el útero materno. Es decir, que es preciso señalar la diferencia entre inicio de la vida y embarazo según la OMS, porque la nueva célula que surge se mueve y cuando ya es implantada en el útero es ahí donde los pro-choice o los pro-aborto, que para mí tendrían que ser los pro-muerte, tendrían que ponerse a estudiar un poquito más de esto y ver qué dice. Una mujer no puede estar embarazada con base en esta definición. O sea, para ellos el aborto no es, o sea, le llevan la contraria a la ciencia, le llevan la contraria a la religión, a la Biblia, le llevan la contraria a Dios, le llevan la contraria a la historia, le llevan la contraria a años de estudio, solo porque a ellos se les ocurre decir otra cosa. Dice, pero si tener un hijo que está vivo desarrollándose in vitro hasta que pueda ser implantado. O sea, son contradicciones que se dan, que uno dice, o sea, no han leído, pues, pero no es mi punto, no quiero que eso se torne algo como de riña. Un argumento pro aborto es
que un aborto es la interrupción prematura del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. El aborto, dice, puede producirse de forma espontánea, se lavan como en las manos. Pero ¿a qué quiero llegar yo? Dice que un aborto es la interrupción prematura del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Yo les pregunto, si una de las señoritas que está viendo acá, o no sé si hay personas, mujeres más adultas, tienen un niño y lo dejan aventado, como decimos, el niño va a sobrevivir. No, y eso no da derecho de matarlo. No, o sea, lo mismo pasa acá. O sea, el hecho de que no pueda sobrevivir fuera del vientre no nos da derecho de matarlo. O sea, no somos nosotros los que tenemos la voluntad de matar, de quitar vida y de todo eso. Fíjense que vamos a ver estas etapas súper rápido de la formación del feto, pero las vamos a ver al revés. No las vamos a ver desde la semana 1. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Nueva York ya permiten el aborto hasta el momento del parto. O sea, la mujer va a tener al niño y si ella dice voy a abortar, aborta. Obviamente hay algunas condiciones, pero ¿será que cuando tenemos 8 meses y medio, 9 meses dentro del vientre de nuestra madre somos monstruos, marcianos, tiburones, ballenas, vacas y de repente nacemos y ¡boom! Nos hacemos humanos? ¿Será eso? O sea, porque si nos fijamos en la semana 36 al 38 de la gestación, ya está, o sea, prácticamente el desarrollo total del feto. Faltan algunas cuestiones, o sea, que son meramente accesorias, como podríamos decirlo. Si nos vamos, por ejemplo, y decimos, no permitamos el aborto hasta el parto, permitámoslo hasta allá por la semana 20, hasta la 20. Veamos qué pasa después de la semana 20, de la semana 24 a la 28. Ya el cerebro empezó a desarrollarse, pero se da el desarrollo más rápido del mismo. Fíjense, el sistema nervioso suficientemente desarrollado a la semana 24. El sistema respiratorio ya permite el intercambio de gases y los huesos están completamente desarrollados al final de la semana 28. O sea, ¿qué más queremos para entender que ya es una vida, que ya hay un ser que está ahí vivo? Vaya, hay otro argumento, dicen, no, hasta la semana 20 todavía el niño no puede sobrevivir fuera. De hecho, ya hay casos, creo que el caso que han logrado salvar más prematuro, creo que tenía 20 semanas. Les dejo de tarea, la verdad, porque no tengo el dato exacto. Pero dice, la semana 18 al 22, la piel ya cubre todo el cuerpo, aparecen cejas y pestañas, aparecen uñas en los pies y manos, y los latidos ya se pueden escuchar. Nos vamos entonces y decimos, ¿la vida? ¿Qué es la vida? Es cuando un organismo puede desarrollarse, puede reproducirse y tiene metabolismo propio. Y, o sea, el feto, el niño cumple todas esas características, incluso en esas semanas. De la semana 13 a la semana 18, para los que dicen, no, es que hasta la 12 va, porque hasta la 12. En la semana 13 a la 18 dice, ya se puede ver el sexo del bebé con ultrasonido. Comienza a crecer el cabello y se desarrolla la próstata o, en el caso de las niñas, los ovarios bajan al área del abdomen y ya está formado el paladar. O sea, de la semana 13 a la semana 18. Bueno, no, pero es que de la semana 1 a la semana 12 no se ha desarrollado, no tiene las características, que no está en el útero, que no sé qué. Veamos, de la semana 1 a la 12 dice, ya están los brotes dentarios. Los glóbulos rojos se reproducen en el hígado. Los genitales ya están diferenciados. Hay extremidades largas y delgadas. El oído toma su forma final en la semana 8. El cerebro se desarrolla en sus 5 áreas, lóbulo occipital, parietal, temporal, el cerebelo, etc. En la semana 4, desarrollo de la estructura del ojo, movimiento de sangre y desarrollo del tubo digestivo en la semana 3. Eso es lo que nos están diciendo que matemos. Eso es lo que quieren estos movimientos pro muerte, pro aborto, decirnos, no, es que no tiene vida,
es que no es un humano. O sea, no entiendo si tienen que traer como un tatuaje que soy humano o una carta de presentación como para que entendamos eso. Eso es prácticamente el aspecto médico. Vamos a pasar entonces y vamos a ver qué dicen las leyes. Vamos a empezar. Hay una figura jurídica que se llama la pirámide de Kelsen, que en esta figura es una pirámide que es todo lo contrario a lo que nosotros conocemos. En una pirámide normal, la base es lo que está lo más fuerte, lo que sostiene a todo lo demás. Sin embargo, acá, en la pirámide de Kelsen, lo que está arriba es lo más importante. Y en un ordenamiento jurídico, siempre lo más importante va a ser la Constitución. Luego de la Constitución, los tratados o pactos internacionales, y luego de estos, las leyes secundarias. ¿Sí? Entonces, tomando con base eso, es que vamos a hablar primero de la Constitución y vamos a ver qué dicen las leyes. Nuestra Constitución Nacional es súper genial lo que dice el artículo 1, dice, El Salvador reconoce, si se cumple o no, pues allá usted saque sus propias conclusiones, pero dice, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Y pongamos atención en esto. Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de ¿qué? De la concepción. Chivo, vive en El Salvador. No cree lo que dice la Biblia, está bien. No cree lo que dice la ciencia, está bien. Pero está sometido a un ordenamiento jurídico que es el salvadoreño. El salvadoreño dice que se reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción. ¿Cuándo es la concepción? Cuando se une la célula masculina con la célula femenina. El artículo 2, como para complementar esto de la Constitución, dice, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad. Dice, toda persona. Y si vemos el artículo anterior dice que se reconoce persona desde el momento de la concepción, entonces podemos leer este artículo y dice, desde el momento de la concepción, toda persona tiene derecho a la vida. O sea, nos lo deja súper claro. Y el artículo 3 dice, desde el momento de la concepción, todas las personas son iguales ante la ley, para el goce de los derechos civiles. Bueno, eso ya es otro tipo de restricción. Entonces, eso es lo que nos dice la Constitución. Pasemos a lo que les decía del segundo bloque, que son los pactos o tratados internacionales. Solamente nos vamos a basar en dos. Que el primero es la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 4 dice el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida y este derecho estará protegido por la ley. Y en general, a partir del momento de la concepción. O sea, en el mismo artículo se contradice. Primero porque dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Entonces, después dice, en general, o sea, nos está dando como una opción de que cuando quieras, sí se respeta y cuando quieras no. Pero al inicio nos dice que se tiene que respetar el derecho a la vida de todas las personas. Entonces, no nos da como una base sólida. Y la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 1, dice, para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. Y dice el artículo 6, los estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco de la vida. Y si nosotros somos parte de la Convención de los Derechos del Niño, y si la Constitución nos dice que se debe de respetar a una persona y procurar su vida desde el momento de la concepción, ¿qué nos está diciendo entonces? Que desde los 18 años hasta la concepción, la vida de esa persona tiene que ser respetada porque vale lo mismo. ¿Qué dice el Código Penal? Dice, en el capítulo de los delitos relativos a la vida del ser humano en formación, está del aborto consentido y propio el artículo 133, el que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de 2 a 8 años. Los que conocen un poquito de leyes saben que en nuestro país, cuando los delitos son con penas de privación de libertad menores de 3 años, es como decir de acá de 3, que dice que la pena mínima es de 2.
son excarcelables, o sea, pueden sufrir o pueden pagar la condena fuera de la cárcel. Entonces, incluso esto contradice lo que dice la Constitución. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo que el que provocar el aborto solo será sancionado con prisión de 2 a 8 años, pero cuando nos vamos a un homicidio, se sanciona con más años de cárcel. ¿Por qué? Si la vida del que ya nació vale lo mismo del que no ha nacido según la misma Constitución. Entonces, son datos para que ustedes vayan pensando y vayan analizando. Vamos a cerrar con estos pequeños datos extras que solo son 4. Y el primero de ellos es, los grupos progresistas dicen que promueven el aborto porque mueren muchas mujeres a causa de embarazos no deseados. Discúlpenme que vaya a leer, pero quiero resumirles en 2 minutitos un estudio de Loren, donde dice, estudió la mortalidad materna de 70 años en el lapso de 1880 a 1950. Quiero que tengan en claro eso. Estos movimientos nos dicen que quieren que se permita el aborto porque muchas mujeres mueren a consecuencia de embarazos no deseados. Sin embargo, Loren, el que les decía, hizo 3, o sea, dentro del estudio, que fue en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica, Escocia, Inglaterra, Gales, Suecia, Países Bajos, Noruega e Dinamarca, identificó que todos estos países pasaron por 3 procesos históricos. El primero, de 1880 a 1900, que fue cuando reconocieron el problema que estaban teniendo, que muchas mujeres morían, o sea, embarazadas, y eliminaron las causas directas y crearon cuidados obstétricos profesionales y accesibles. El segundo es que de 1900 a 1937 mejoraron la calidad de estos principios, de estos cuidados, e implementaron estudios de vigilancia. Y de 1937 a 1950 se afianzaron los logros alcanzados. Es decir, que cuando todos estos países ya desarrollados aprobaron una ley que favoreciera el aborto, ya la mortalidad materna había bajado. O sea, no es que la mortalidad materna bajó porque se permitió el aborto. Bajó porque estos países apostaron por sus políticas públicas, apostaron por invertir en cuidados obstétricos, en educación de las mujeres, en educación de los hombres, en educación de los niños. Entonces, todo esto es como una serie de mentiras que intentan como hacernos creer. Y los últimos es, en cuanto a las causales de despenalización de la reforma, al artículo 133 del Código Penal, que es el artículo que leímos con anterioridad, y que esas 4 causales de despenalización, quizás solamente aclararles antes de que se me termine el tiempo, es que no es lo mismo una legalización del aborto que una despenalización del aborto, porque una legalización es cuando se permite con liberalidad que el aborto se desarrolle, ya sea porque quiere, ya sea porque es violación, ya sea por cualquier causa. En cambio, una despenalización significa que el aborto es prohibido, pero que hay circunstancias que lo permiten. Entonces, eso es lo que se pretendía acá en el país hace un tiempo, y esas 4 causales eran cuando el embarazo es producto de una violación sexual o trata de personas, cuando existe una malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina, cuando el embarazo es el resultado de una violación o estrupo en el caso de una menor. El primero dice, cuando el embarazo es producto de una violación sexual o trata de personas. Es cierto, es un trauma. Me imagino que para cualquier mujer que sufre un embarazo a causa de una violación, debe ser un trauma. Pero el niño que ha sido concebido no tiene la culpa de lo que pasó. O sea, no puedo yo, por ejemplo, salir y decirle allá afuera a un amigo, decirle, o robarle el teléfono y oírme, y ese amigo que yo le robé, ir a robarle el teléfono al otro, y el otro al otro, porque entonces no habría un control. Entonces yo no puedo matar al niño porque violaron a la niña. O sea, no se puede, o sea, lo que seguiríamos haciendo es una cadena de delitos que nunca va a parar. Entonces, ya lo vimos lo que dice la Biblia desde cuando Dios considera que hay vida, desde cuando Dios considera que hay una persona, cuando existe una malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina. Acá lo que tenemos que preguntarnos es,
¿qué tanto valor le damos nosotros a la vida? O sea, si vemos que alguien vale más porque es más delgadita, más bonita, más chilita, más rubia, más pelirroja, más alta, o más fornido, más, o sea, qué sé yo, vale más porque es más perfecto que alguien que no tiene una extremidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todas las personas que se enfermaran y que en algún momento van a morir, matémoslos mejor. O sea, esa es la lógica de esta causal. Y el último es que cuando el embarazo es resultado de una violación, en el caso de una menor, es lo mismo. Es lo mismo. Y yo no digo que debamos ser pro vida y no tener dolor por ese tipo de cosas. Pero la violación tiene una pena de prisión más dura que un aborto. Así que espero yo que hayamos podido aprender. Vamos a dejar el tiempo entonces ahorita por si tienen preguntas y vamos a ver ahí qué nos van a preguntar. Excelente, Gabo. Creo que todos hemos aprendido algo el día de hoy. Creo que me quedo con la parte en la que dijiste de que para Dios es vida dentro del vientre y fuera del vientre. Eso es algo muy, muy importante que mencionaste. Creo que aprendimos mucho desde la parte bíblica, de la parte legal y también la médica, ¿verdad? Que muchos quedamos con la boca abierta al saber cómo la medicina puede intervenir en eso, ¿verdad? Así que tenés 6 preguntas, 6 preguntas. Bueno, voy a empezar con la primera. Dice, así tal cual lo escribió, te la voy a leer. Bro, o sea, los pro vida literal se la pasan matándose, tratando de hacer el aborto ilegal. Pero ¿por qué mejor no se esfuerzan en tratar de ayudar o de detener guerras, hambruna o gente de la calle? O sea, hacer cosas que realmente salvarían vidas. No estoy diciendo que no deberían de pelear por eso, pero en ciertas ocasiones es mejor optar por el aborto si la chica sabe que no quiere al niño. No lo tiene que tener, porque luego si va a cometer un pecado, al ya sea matarlo como muchos hacen, o abandonarlo en cualquier lugar que vendría siendo casi lo mismo, o simplemente no lo puede mantener. Peca abortando y peca abandonando. Está algo largo el comentario. Un poquito. Para empezar, quisiera retrotraerme al inicio de esta plenaria cuando hablábamos de las estadísticas de los abortos. Han matado 36 millones de personas, 36 millones de niños, y vienen a decirnos que los pro-vida somos los que no paramos las guerras, que los pro-vida somos los que nos matamos. O sea, para empezar, desde ahí empieza como un poco como inconsistente el punto. De ahí, por ejemplo, podemos decir que peca el que lo abandona y peca el que... Peca abortando y peca abandonando. Es que peca de las dos formas. O sea, peca abandonando, o sea, pero no por eso quiere decir que vamos a matar. O sea, no por eso quiere decir que nos vamos a poner nosotros en la condición de, no, mejor no lo quiero y lo mato antes de que nazca, antes de que salga del vientre materno. O sea, no podemos tener como ese tipo de conjeturas porque no son válidas, porque ya vimos lo que dice Dios acerca de cuándo inicia la vida, ya vimos lo que dice la ciencia de cuándo inicia la vida, y ya vimos lo que dicen nuestras leyes de cuándo inicia la vida. O sea, si quieren seguir creyendo lo contrario, ya es decisión propia, pero yo me apego a lo que dice la palabra de Dios, me apego a lo que dice la ciencia y me apego a lo que dicen las leyes, ¿sí? Y quisiera como este comentario cerrarlo. Decía que nosotros mejor nos dedicáramos como a lo de la hambruna o algo así. Yo creo que hay muchísimas ONGs en todo el mundo, en todo el país, en toda la ciudad, que se dedican a darle de comer a los pobres, que se dedican a llevar sustento. Incluso la iglesia lo hace. O sea, critican si la iglesia publica fotos que anda ayudando y critican si no lo hace porque no se dan cuenta que está ayudando. Entonces, sí se ayuda, sí se hacen muchísimas cosas. Hay muchísimas organizaciones a nivel mundial que buscan la paz, que buscan erradicar el hambre, pero obviamente este tipo de agenda va en contra de todas esas cosas. Excelente. La número 2 es corta. Dice,
¿Por qué condenan a la mujer que decide abortar y no condenan al violador? ¿Por qué condenan a la mujer? Que decide abortar y no condenan al violador. Bueno, para empezar, acá en el país se condena a la mujer que aborta y se condena al violador. De hecho, se condena con mayor severidad al violador que a alguien que aborta. Ahora, ¿por qué entonces en algunos casos se condena a la mujer que aborta como un homicidio? Porque no fue a un doctor o algo que le extrajeran el niño, sino que ella mató a su propio hijo. Es un homicidio. O sea, no le podemos dar vuelta a las cosas que ya están estipuladas. Si mata a un niño, es una homicida y tiene que pagar la pena de prisión de un homicidio. Si aborta, entonces tiene que pagar la pena de prisión de un aborto. Y si viola, es igual. O sea, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en el área de un juzgado que tenía que ver casos penales y yo veía violaciones, agresiones sexuales y casos de aborto casi, o sea, de hecho no me acuerdo haber visto uno. Es porque quiere decir que se castiga al violador, que se persigue al violador. La fiscalía lo hace, investiga y todo. Y al aborto no. Entonces no hay, o sea, no hay fundamento en la pregunta precisamente porque se castiga más al violador que a la persona que aborta. Excelente. La pregunta número 3 dice, el bebé no tiene la culpa, la típica frase. Entonces, los niños abandonados y que viven en las calles y que aguantan maltratos y aguantan hambre, ¿tienen la culpa? ¿Quién tiene la culpa en realidad? ¿La mamá por traerlos y abandonarlos? ¿O quizás dejarlos en adopción y que nadie los adopte? ¿O la persona que no la dejaron abortar? ¿Quién en realidad tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Como que me escucharon cuando dije que el niño no tiene la culpa y lo voy a mantener, el niño no tiene la culpa. Le voy a contestar no diciéndole si el niño tiene la culpa o no. Les voy a contestar dándoles un argumento como el que usan. Y dicen, va, entonces el niño no puede venir al mundo a ser pobre y a sufrir pobreza y a sufrir desnutrición, entonces mejor matémoslo. Entonces, quiere decir, según esa lógica, que esta persona que hizo esa pregunta sería capaz de ir a un orfanato o digamos no a un orfanato, a una comunidad o al campo donde viven niños que están desnutridos y matarlos. ¿Por qué no tienen la culpa de vivir en esas condiciones? O sea, de ir a un lugar donde hay niños solos y matarlos porque son pobres. O sea, eso quiere decir que en algún momento que yo he pasado situaciones económicas difíciles me hubieran matado porque no soy viable para la sociedad. O sea, esas son los argumentos que utilizan y no tienen ningún sentido. O sea, el niño no tiene la culpa y lo voy a seguir manteniendo y porque es lo que hemos estudiado en esta plenaria. Y la mamá tiene la culpa. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Por qué? Porque la mujer, o sea, las parejas saben la capacidad económica, saben si pueden con otro niño. Y hay un montón de circunstancias que en realidad son como que vienen a abonar y al final, pues, el niño no tiene la culpa. Perdón que lo repita y que no le guste esa frase, pero no la tiene. La pregunta número 4 dice, entonces, si una niña es violada y maltratada por su padrastro y la deja embarazada, sí o sí, tiene que tener al niño, contando que ella se rehúsa a tener al bebé, ya que es producto de una violación y que ella puede morir en el proceso de parto. Bueno, creo que eso ya lo abordamos en la plenaria, fue algo corto y yo tomo el mismo ejemplo. Si yo te robo el teléfono ahorita, eso no te da derecho a vos de robarme nada. Lo que te nace a vos es el derecho de acción, es decir, denunciar para que sea la fiscalía, en este caso, la que investigue ese procedimiento. Entonces, si por ejemplo, nos basamos solamente en eso, o sea, la niña tiene que tener al niño, o sea, porque el niño no tiene la culpa. O sea, aquí entran otro tipo de acompañamientos, de ayuda, de soporte, pero les reitero que las niñas que son violadas si las entrevistan, o no digo solo niñas de 10, 12, 15 años, o sea, digo las mujeres en general, no les van a decir que quieren abortar.
porque están conscientes que lo que tienen adentro no tiene la culpa. O sea, están conscientes que el producto, como les dicen, no tiene ninguna culpa en lo que le pasó a ella. Y aparte del trauma que experimentaron de la violación, no quieren experimentar otro trauma de aborto. Porque al final, muchas de las mujeres que abortan a consecuencia de una violación terminan en depresión porque se consideran que mataron a su hijo, porque en realidad mataron a su hijo. Entonces, si me preguntan si creo que debe de tener al niño, mi respuesta va a ser sí, con acompañamiento, de la mano. O sea, el Estado lastimosamente falla muchísimo en eso y no hay como un seguimiento de este tipo de cosas como para que estas niñas estén plenamente conscientes de tener al niño y darlo en adopción, de tener al niño y criarlo. Apoyo psicológico. Así es. Apoyo psicológico. Excelente. La pregunta número 5 dice, bueno, es la última. Sí, es la última. Dice, una mujer con hijos, casada y con una vida normal se embaraza, pero en este caso de que la madre está en riesgo de muerte si no aborta al feto, el producto pone en peligro su vida si no lo aborta. Ella dejará sola a sus hijos, pero por otro lado no quiere hacerlo porque considera que es su bebé y que Dios no lo ve correcto. ¿Qué pensaría Dios en este caso? La madre debe morir y dejar solo a sus hijos que ya nacieron y pueden sentir el dolor de experimentar perder una madre, o continuar con el embarazo, porque no es bien, porque el aborto no es bien visto por Dios. Vaya, si es para empezar, si esta mujer está teniendo la duda de si es bueno el aborto o no, porque no es bien visto por Dios, esta mujer quiere decir que cree en Dios. Entonces a esta mujer se le debe dar un acompañamiento pastoral, un acompañamiento de consejería que les recuerde estos puntos bíblicos que vimos al inicio de la plenaria, que entienda que lo que tiene adentro es una vida, que Dios le ha dado identidad, que ha sido creado a su imagen y semejanza. Si esta mujer es cristiana, si cree en Dios, no va a abortar, porque sabe que va en contra de lo que Dios dice. Y completo esta pregunta con datos científicos. Entendí al inicio como que decía que embarazos de alto riesgo o algo así. Ajá, tenemos embarazo de alto riesgo. El 80% más o menos de embarazos de alto riesgo al inicio del mes 1 al 5 no presentan como mayor complicación, los presentan de los 5 meses en adelante. Y a esa edad, o sea, por ejemplo, la preeclampsia, la eclampsia y ese tipo de complicaciones que no se dan desde el inicio. O sea, que la mujer incluso a veces no sabe si los va a padecer, en algunas oportunidades sí ya lo sabe. Entonces no podemos como adelantarnos al hecho de saber si va a existir o no va a existir una complicación, porque todos los embarazos pueden tener una complicación. Entonces, usando esa lógica tendríamos que acabar con todos los embarazos. O sea, no podemos como generalizar y como usar los términos a nuestra conveniencia, porque en realidad en este caso, si el embarazo es de alto riesgo, hay controles, y si no, pues hay acompañamientos. Pero si esta persona, o sea, nosotros como cristianos debemos de estar siempre claros que la vida inicia desde el momento de la concepción y que la vida vale lo mismo para Dios tanto fuera como dentro del vientre. Excelente, creo que esas son todas las preguntas. ¿O tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Ahorita. Permítanme. Un pequeño error técnico. Aquí está. Dice, vuela. Vuela. Bueno, tenemos hasta las 10, ¿verdad? Porque sí, vienen muchas. Vienen muchas. Dice, y si la mamá está en riesgo, o sea, solo la mamá puede vivir, dice, y si la mamá está en riesgo, o sea, solo la mamá puede vivir uno, el bebé o la mamá. Si la mamá está en riesgo, pero solo uno puede vivir, el bebé o la mamá. ¿Quién debería vivir? Pues ahí no son decisiones que nos competen a nosotros. Es que, o sea, La voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios y no podemos ir en contra de eso. O sea, no podemos decir, esta es la voluntad de Dios. No somos Dios, hay un Dios. O sea, no podemos nosotros como llegar, que se muera la mamá o que se muera el niño. No podemos. O sea,
en derecho, por ejemplo, existe una figura que se llama teoría de la colisión de derechos, que cuando hay dos derechos contrapuestos entre sí, se escoge uno, que es el de mayor importancia. Y, por ejemplo, si está la vida en riesgo y está en riesgo la salud, obviamente si la salud se desmejora, se puede llegar a perder la vida. Pero el más importante es la vida. Entonces, ¿qué vas a escoger vos entre la salud y la vida? Vas a escoger la vida. Pero en este caso, no está en juego la salud de la mamá y la vida del niño. Está en juego la vida de la mamá y la vida del niño. Y ambas vidas valen lo mismo. Científica, legal y bíblicamente las vidas valen lo mismo dentro y fuera del vientre. Entonces, esa debe ser la base para nosotros preguntar. La segunda pregunta dice, tengo una pregunta, dice, ¿realmente la postura de la iglesia cristiana debería de ser pro vida? ¿O será que en lugar de ello deberían estar buscando ayudar a las personas que han sido víctimas o dando soluciones más viables para que el aborto no parezca la mejor opción? Considero que el aborto es simplemente tapar muchos otros problemas que están detrás, como el abuso sexual, violaciones, promiscuidad sexual, etc. Legalizar el aborto no soluciona nada. ¿Por qué no atacar esos otros problemas de raíz? Sí, bueno, no sé quién hizo esa pregunta, pero puede escribir a la página de Sin Filtros y pedir mi número personal y nos ponemos en contacto. Y creo yo que podemos echar a andar un proyecto que ayude a estas personas. O sea, no se trata solo de, y lo digo por mí, no lo digo solo por la persona que me preguntó, porque creo que habemos muchos así, pero somos un equipo, no sé cuántas personas están en línea ahorita, ¿cuántas son las que están conectadas? 53. Somos 53 personas que podemos ayudar. Somos 53 personas que podemos acompañar a este tipo de personas que han sufrido. En la iglesia, claro que se puede hacer en la iglesia. Hay psicólogos cristianos también, hay trabajadores sociales cristianos, además abogados cristianos. Se puede hacer una gran ayuda. Entonces, por eso les digo, no lo digo de verdad con ninguna mala intención, pero si esta persona tiene la intención de ayudar, que se comunique con nosotros y vemos de verdad cómo podemos echar a andar algo, o sea, que seamos pro vida, que seamos cristianos y que ayudemos, que no nos quedemos solo en hablar, que no nos quedemos solo en ofrecer como los políticos, que no nos quedemos solo en prometer, sino que de verdad podamos ser ese agente de cambio. Y tenés toda la razón, toda la razón. La iglesia tiene que cumplir esa función de ayuda social, de ayudarle a esa persona quizás que fue violada, de ayudarle a esa persona que quizás no tiene cómo mantener a su hijo y quizás piensa en abortar. Absolutamente toda la razón. Así que echémonos el equipo al hombro. Si estás interesado o interesada en ayudar, escribinos, pues, y ahí vemos qué podemos hacer al respecto. Era lo que tratábamos todo ayer, el taller de LGBT, que, o sea, a los homosexuales, ¿quién les predica? A las personas que sufren de abuso sexual, ¿quién les predica? A las personas que sufren de problemas mentales, de depresión, depravación, ¿quién les predica? O sea, estamos predicando lo mismo de siempre, pero no nos preocupamos por los que en realidad necesitan ayuda. La otra pregunta dice, ¿de qué forma se ve el aborto terapéutico delante de la Biblia? Cuando hay casos en que es necesario, el médico tiene la obligación de cumplir su deber y la mujer, si no es operada, muere. ¿Es muerte del bebé o es muerte de ambos? Bueno, en ese caso, el médico toma una decisión, ¿verdad? O sea, ahí no es como a veces ni siquiera depende de la mamá. A la mamá, digamos, cuando son complicaciones demasiado severas, a la mamá ni siquiera se le queda el tiempo o el chance de hacerle la consulta y decirle, mire, ¿qué prefiere, verdad? Obviamente, o sea, el niño muere. El niño muere y en este caso ya vimos lo que dice la Biblia. Ya vimos lo que dice y es clara. O sea, no puede haber, o sea, no puede, es un homicidio, pues. Entonces, si es como un tema, digámoslo así, que tiene muchas complicaciones, pero nosotros siempre debemos de velar por las dos vidas. O sea, siempre nuestra postura debe ser mantenerlas. O sea, obviamente aquí entran otros factores, como por ejemplo, a veces los embarazos se complican porque no hay un control prenatal, porque no asisten. De verdad hay casos, y ustedes lo pueden leer, incluso en TikTok ustedes se pueden dar casos de chistes que hacen, que la mujer llegó al Seguro Social cuando tenía 7 meses de embarazo, y son casos de la vida real.
¿cómo no se va a complicar esa mujer que no estuvo nunca en control? Entonces, no sé si me voy a entender, es como un acompañamiento también y una responsabilidad de la madre como tener ese tipo de cuidado. Dice, la otra dice, no, eso, no entiendo eso, dice, no, eso siento que no tiene que ver con ir a matar a un orfanato, pero si la persona no se siente capaz de mantener al bebé, creo que lo mejor sería que no naciera. Y si el bebé no tiene la culpa, pero sí es de violación, ¿está bien? Algo raro. Vaya, repito, la verdad que me imagino que es la respuesta, A está lo respondiendo que a la vos dijiste, persona a lo que ajá. decía de cuando el niño no tiene la culpa. Insisto, para empezar, el niño no tiene la culpa. Y reitero, o sea, si nos vamos a factores económicos, vamos a matar a toda la gente, por ejemplo, que vive en láminas en una línea de ferrocarril. No, porque son personas. Y lo mismo pasa con el niño. O sea, de verdad, no se compliquen, no dejen que su mente piense cosas que no deben de pensar. O sea, para ustedes, vaya, si usted es cristiano, usted que me hizo esta pregunta es cristiano, ni siquiera se debería de preguntar eso, porque ya escuchó lo que dice la Biblia y dice que Dios considera a personas desde el momento de la concepción y que si mata a alguien que está en el vientre, ya sabe cuál es el castigo. Si usted no es cristiano, pero usted es intelectual y le gusta la medicina o le gusta la ciencia, ya leyó, ya vimos que personas que han estudiado años, que han dedicado su vida a la embriología, a la genética, dicen que la vida empieza desde el momento de la concepción, va. Pero si usted no es ni ese tipo de personas que le gusta leer, ni tampoco es cristiano, pero usted, digamos, vive dentro del país y se somete al ordenamiento jurídico, ahí también dice que la vida inicia en la concepción. O sea, usted quiere hacer esa pregunta porque quiere complicarse, o sea, es simple, el niño no tiene la culpa y el niño tiene que nacer. La que tiene que dar las condiciones es la mamá, si no, pues, como hemos visto, hay opciones de adopción y todo eso, pero no por eso, porque un niño va a nacer en la pobreza, lo tenemos que matar. O sea, no, pues, vamos a ir a África, perdón, a todos estos videos de los niños que vemos que se alegran con el agua y los vamos a matar porque son pobres. O nosotros, lo que les decía, que tal vez en algún momento nos hemos quedado sin trabajo, no hemos tenido dinero, o nuestros papás no tenían para pagarnos la universidad, o no tenían para pagar que nos maten porque no somos viables para la sociedad. O sea, son cosas que no, pues. Y la última pregunta dice, esa está buena. ¿Tomar pastillas del día después o planificar cuenta como aborto? Vaya, la planificación lo que hace es que evita la unión, ¿vea? O sea, lo que hace es que bloquea algunos tipos, ¿va? Y la otra era la de la pastilla del día después. La verdad, no me acuerdo cuántas horas son las que se tarda, creo que está en la presentación, permítanme, para no mentirles. Aquí vamos a ver, ustedes sí me hicieron estudiar. O sea, ahí depende si ya se dio la fecundación. Si no se ha dado la fecundación, obviamente no, porque ¿qué es lo que estamos hablando? Que la vida inicia desde el momento de la unión de la célula masculina con la célula femenina. Entonces, al existir esa unión, todo lo que destruye esa unión es aborto. Aunque tenga un día, aunque tenga 2 días, es lo que les decía, la concepción, la unión de esas células es el inicio de la vida y todo lo que vaya en contra de esa vida es aborto. Entonces, creo que aquí finalizan las preguntas. Bueno, hemos aprendido bastante. Creíamos que veníamos a aprender un poco y que iba a dejar un granito de arena, pero creo que dejó muchos granitos de arena, ¿verdad? En todas las personas y todos los jóvenes que estuvieron presentes. Así que te invito a que nos lleves en oración para poder finalizar. Bueno, oremos entonces. Padre bendito Dios, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno,
Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque un día tú permitiste que no fuéramos abortados, Señor. Porque un día tú permitiste que naciéramos y que cumpliéramos tu propósito aquí en la tierra, que es darte la gloria, Señor, a ti, porque sabemos que ese es tu propósito. Y suplicamos de todo corazón, Señor, que puedas darnos sabiduría, que puedas darnos inteligencia para entender ese tema tan delicado. Yo te suplico, Señor, por cada uno de los jóvenes que ha estado en esta plenaria, Señor, en cada uno de los jóvenes que ha recibido, Señor, de tu palabra, que ha recibido estos conceptos médicos y estos conceptos legales, Señor, que tú puedas obrar, que tú puedas tocar su corazón, que tú puedas hacerle entender, Señor, que tú valoras la vida incluso en el vientre de nuestra madre, Señor. Tú nos escogiste desde antes, Señor, de la creación. Tú nos diste, Señor, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, y ahora tú nos ayudas, Señor, a desarrollarnos y a poder ser personas, Señor, que tratemos de luchar por lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos y cualquier cosa, Señor, que hayamos aprendido que sea solamente lo que provenga de ti, papito lindo, que podamos ser portavoces de la vida, Señor, de la vida como tú, Señor, como a ti te gusta, papito lindo. Gracias, en nombre de Jesús. Amén. Acuérdense, yo alzo mi voz, soy pro vida. Creo que eso va a ser todo en hashtag Sin Filtros. Gracias por acompañarnos, creo, en este largo camino. Fueron 3 días de puro aprendizaje sobre temas que en realidad vale la pena hablar, temas de que ninguna iglesia, ningún ministerio, ningún joven quiere tocar por miedo, por temor o porque simplemente lo van a tachar de que es religioso, simplemente lo van a tachar de que, decime la Biblia, dame bases fundamentadas y todo eso. Temas como el aborto, sobre LGBT, sobre rechazo, sobre por no hacer esto, la sociedad me rechaza, sobre redes sociales, sobre depresión y aprobación, sobre sexualidad, temas que son triados, temas que son desordenados y deben estar ordenados en esta sociedad o suciedad en la que vivimos como jóvenes. Así que te invito a hacer el cambio como joven cristiano, y si no sos un joven cristiano, te invito a que trates de buscar un poco más de Dios. Recordad que no se va a tratar simplemente de hacer como ser religioso y ser uno que va a venir todos los domingos a la iglesia, porque no sirve venir todos los domingos a la iglesia si no tenés a Dios de verdad en tu corazón. Así que te espero en Sin Filtro 2021 y Dios te bendiga.